26ª conferencia de presidentes que se celebra en estos momentos en La Palma, puesta en común de todas las comunidades autónomas de los retos a los que se enfrenta el país. Los temas principales, la guerra en Ucrania y las consecuencias de la erupción en La Palma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una conferencia a la que han acudido por primera vez después de 10 años todos los presidentes y presidentas de las diferentes comunidades autonómicas y también de las dos ciudades autónomas. Eso sí, al acto previo no acudía el presidente catalán, Pere Aragonés, porque estaba el rey, aunque no ha dado detalles exactos. El presidente de España ha anunciado y ha pedido además, Patricia Santana, unidad para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Sí, unidad, Fátima, en la condena, en la solidaridad y también en las acciones que pueden llevar a cabo las autonomías para ayudar al pueblo ucraniano. Todo, ha destacado Pedro Sánchez, bajo el mismo espíritu de solidaridad, de esfuerzo y entereza que se ha aplicado aquí en la isla de La Palma desde el principio de la erupción volcánica. Ese espíritu, el de la unidad institucional, es el que han fomentado hoy aquí todos los presidentes autonómicos, salvo, como decías, Pere Aragonés, en una reunión que se produce con la asistencia de todos los presidentes autonómicos por primera vez después de 10 años. Pido para España la unidad que se ha mostrado en la gestión en la isla de La Palma. Que ante las adversidades separemos las diferencias y rememos en el mismo sentido. Creo que en este momento hay que hacer exactamente lo mismo, igual, en esta política internacional. Han pasado casi 3 meses desde que se diera por extinguido la erupción del volcán de Cumbre Vieja, 85 días de erupción que provocó numerosos destrozos. Aquí en la isla de La Palma sigue la reconstrucción y además Javier Sánchez sigue siendo ese volcán ya extinguido, aunque sigue emanando gases, un atractivo turístico. Sobre todo en este punto, en esta plaza de Tajuya, es el lugar de encuentro para todas aquellas personas que quieren acercarse a ver un volcán que sigue ofreciendo una imagen de humo, siempre soltando esos gases, pero que ya no tiene esas mutaciones que se notaban durante los últimos meses, ahora solo cambia de color. La sensación es de tristeza. Salió de un llano donde no había nada y ver a una montaña a lo mejor de 100 y pico metros de altura. Es una sensación muy como de abandono. Estos son los titulares que nos deja la jornada en la isla de La Palma, donde se ha hablado hoy mucho de los últimos ataques de Rusia en Ucrania. Alicia Suárez, ese será precisamente uno de los temas principales en este informativo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, porque en este 18º día de invasión rusa en Ucrania les tenemos que hablar de 35 fallecidos y 134 heridos tras el ataque del ejército ruso a una instalación militar ubicada al oeste del país, cerca de la frontera con Polonia. En esta zona se encuentra Nicolás Castellano, enviado especial de la cadena SER. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Alicia. Estamos justo en la localidad cercana a esa base aérea que ha sido bombardeada esta madrugada con 30 misiles rusos. Han muerto al menos 35 soldados, hay más de 130 heridos. Se trata de uno de los peores ataques desde el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania y también hay mucha preocupación. El alcalde nos acaba de decir hace unos instantes que Putin está demostrando que después del este viene el oeste de Ucrania y más tarde irá por Europa. 2 personas ahogadas, una en El Hierro y otra en Fuerteventura, y una tercera persona desaparecida ayer en bajamar, en la costa de Tenerife. Es el trágico balance que nos deja por el momento el mar. A partir de esta tarde, precaución, entra en vigor la alerta en toda Canarias por olas que podrían alcanzar los 5 metros en algunos puntos. Y en los deportes, el Heliodoro Rodríguez López sigue siendo un campo talismán para el Granadilla Tenerife Gatesa. Las blanquiazules derrotaron al Sevilla en un encuentro en el que hubo que esperar casi 80 minutos para que Sidney Nacelo abriera el marcador. Más de 3.583 espectadores disfrutaron en las gradas de un triunfo que permite a las blanquiazules igualar a puntos con el Atlético. Y adiós a la temporada en mitad de marzo es la sensación que deja la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Girona. Hecatombe de los amarillos ante el equipo que marcaba la frontera del playoff. García, Pimienta y los directivos que justificaron su fichaje se quedan sin crédito. Ese es el Club Deportivo Tenerife camino del Molinón. Hay novedades en el 11 que Ramis presenta ante el Sporting. Jack Moore entra en el lateral derecho, Carlos Ruiz sigue en el eje de la defensa y Aitor Sanz recupera su sitio en el centro junto a Corredera.
Y en cuanto al tiempo, comenzaremos la semana con inestabilidad. Shaila Falcón. Sí, con tiempo revuelto, mucho viento y mal estado del mar. Además, conviene tener a mano el paraguas por el norte de las islas. En Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa serán lluvias débiles a moderadas puntualmente persistentes en medianías durante la tarde. Pero no se descartan chubascos fuertes y de tipo tormentoso en Lanzarote y La Graciosa a últimas horas. Y quizás nieve por encima de los 1.700 metros. Luego todos los detalles en el espacio del tiempo. Fotografía que entra a formar parte de la historia política de nuestro país, la 26ª conferencia de presidentes que se tuvo que cancelar a finales de febrero por el estallido de la guerra en Ucrania y con una isla, La Palma, recuperándose de una de las mayores catástrofes vividas en nuestras islas. El rey Felipe VI se ha reunido previamente con los presidentes autonómicos, con excepción del catalán, que decidió finalmente no acompañarlo. Un foro, una conferencia que se está celebrando desde las... una conferencia que se está celebrando desde las 11 de la mañana en los llanos de Aridane y donde ese tema central, ese tema principal son las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania. El presidente del Gobierno de España, antes de entrar a esa conferencia, ya ha anunciado, Patricia Santana, que pide consenso y unidad a todas las comunidades autónomas. Sí, unidad institucional para lograr, Fátima, esos 4 acuerdos que saldrán de aquí, de la Isla Bonita. El primero, en relación a la solidaridad de las autonomías para acoger a refugiados ucranianos. El segundo, también negociación, apoyo de las autonomías para negociar el precio del gas en ese Consejo Europeo que se va a celebrar el 24 y el 25 de marzo. También dejar a un lado la lucha partidista para poder gestionar, dar un impulso a la gestión de los fondos europeos e intentar fomentar las energías renovables. Y por último, un plan nacional para la reconstrucción, para la recuperación económica posterior a las consecuencias que va a dejar esta guerra contra Ucrania. Todo eso enmarcado bajo el espíritu de seguir trabajando, un compromiso por reconstruir la Isla Bonita, en una conferencia de presidentes que se celebra por primera vez en Canarias y con la presencia de todos los presidentes autonómicos. La guerra de Ucrania, la crisis energética, la pandemia y la gestión de los fondos europeos son los 4 ejes de la conferencia de presidentes. Acuerdos de la isla de La Palma, en relación con la unidad en la negociación con Europa el próximo 24 y 25, en relación con la acogida y recepción de los refugiados, en relación con la articulación de ese Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas de la guerra y, finalmente, también en relación con los fondos europeos. Y una petición, unidad política en previsión a la continuidad del conflicto en Rusia. Pido para España la unidad que se ha mostrado en la isla de La Palma. De unidad en la solidaridad al pueblo ucraniano que está siendo agredido vilmente y unidad también en cuanto a las consecuencias económicas y la respuesta que le podemos dar a nivel europeo y a nivel doméstico. Con un presidente de Cabildo, 3 ayuntamientos, un gobierno de Canarias y un gobierno central, donde tenemos 4 fuerzas políticas distintas que presidimos esas instituciones, ha hecho que esa unidad de acción esté respondiendo a lo que piden los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso de la isla de La Palma, que es que ante las adversidades separemos las diferencias y rememos en el mismo sentido. Todos los presidentes y presidentas de las 17 comunidades autónomas han acudido a la cita. El presidente de Cataluña, Pere Aragonés, como decimos, no ha acudido a esa foto oficial junto al rey y al ser preguntado por este hecho no ha querido dar explicaciones, pero sí que lo ha hecho porque está en la isla hoy acudiendo a esa reunión de Estado. Nuestro planteamiento de antes de esta situación, nuestros objetivos políticos se van a mantener, pero hoy estamos aquí ante esta situación de excepcionalidad para encontrar medidas conjuntas ante una guerra que nos afecta a todos. Pues desde primera hora de la mañana hemos visto a todos los presidentes y presidentas de las distintas comunidades autónomas que han acudido a la cita y una de las imágenes que ha llamado la atención prácticamente ha sido ausente el uso de la mascarilla. Una imagen que resume lo que ha sido esta jornada a nivel informativo. Multitud de periodistas agolpados a las puertas del Museo Benaurita. En el centro de la espiral, el presidente del Gobierno de Canarias, junto al presidente del Cabildo Insular, a la alcaldesa de los Llanos de Aridane, a la portavoz del Gobierno y al presidente del Senado.
Comienzan a llegar las primeras autoridades. A muchos de ellos los vemos por primera vez y después de 2 años sin mascarillas, apretones de manos y sonrisas que quedan al descubierto. Y por el contexto político, especialmente relevante ha sido la llegada de Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid era de las primeras, sobre las 9 de la mañana. Además, ha permanecido unos minutos charlando en esta entrada. Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, otro de los objetivos, lo hacía minutos después. Estás uniformado. Señalaba que llevaba la misma corbata que el presidente del Cabildo y compañero de partido. Y entre llegada y llegada, Ángel Víctor Torres, que pide agua. Todos en fila para recibir al presidente del gobierno. A su llegada también mascarilla fuera. Unos minutos para hablar con las autoridades palmeras. Se acerca la mano al corazón en el turno de Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno. Mientras esperan, Sánchez saluda a los vecinos que se agolpan fuera y 9 ministros que se suman. Pasadas las 9:30 de la mañana, turno del rey Felipe VI. Le daba la mano a todos, primera vez que lo vemos. Y foto de familia, encabezada por el rey, foto en la que no ha estado Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña. Después de inaugurar la conferencia, Felipe VI abandona el museo acompañado por Pedro Sánchez, que mira los balcones porque un niño le grita para que lo salude, porque no todos los días se ve a un rey por fuera de casa. Adiós, señor. Buenos días. Una conferencia que, como decimos, se celebra en la isla de La Palma y en concreto en el municipio de Los Llanos de Aridane, que es precisamente el más afectado por la erupción volcánica. Nos acompaña a esta hora la alcaldesa del municipio, Noelia García. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué significa realmente? ¿Es relevante que se haya celebrado esta conferencia aquí? Yo creo que es muy importante. Primero porque los vecinos y las personas damnificadas siguen siendo los protagonistas y estando en el centro de la atención, y sobre todo porque los presidentes lo primero que han hecho es preguntar cómo estaban esas familias que tan mal lo han pasado a lo largo de todo este tiempo. ¿Ha tenido ocasión de hablar con el presidente del Gobierno de España y trasladarle cuáles son sus demandas? Sí, bueno, ayer también manteníamos comisión mixta, hacemos seguimiento de las medidas puestas en marcha, de lo que nos queda por delante, y yo creo que a pesar de haber sido lo más ágiles posibles en relación a otros hechos ocurridos, tenemos que seguir redoblando la unidad entre las administraciones, la agilidad para poner a disposición las soluciones que ahora mismo necesitan los damnificados. Para organizar este acto, vamos a verlos, ha tenido que llevar a cabo muchísimos preparativos, una isla que no está acostumbrada a recibir a tantas personalidades, y además que la erupción volcánica ha tenido como consecuencias pues, la desaparición de hasta 5.000 camas. Nada más confirmar Pedro Sánchez que la 26ª conferencia de presidentes sería en Los Llanos de Aridane, el Cabildo puso a disposición el Museo Arqueológico para que se llevara a cabo. No fue fácil adaptar el interior de estas instalaciones para albergar la gran mesa donde se sentarán los presidentes de todas las comunidades autónomas. Aprovechamos, ya que íbamos a desmontar para volver a actualizar esa exposición, pues fue el momento perfecto para también darle cabida y hacerlo con rapidez y ofrecer ese espacio que creo que ha quedado perfecto para lo que se va a hacer. En una isla como La Palma no disponemos de espacios tan grandes, y que luego están toda la prensa, los delegados de todas las comunidades autónomas, que también hay que recolocarlos, que estarán también en la Casa de la Cultura de Los Llanos de Aridane. Que todo transcurra con seguridad es también importante. Recibir al presidente de España y a los reyes no es nuevo para La Palma, porque ya visitaron la isla durante la erupción. La situación va a ser igual, va a haber una situación normal, donde ya han habido unas reuniones previas, donde ya han venido avanzadillas, se ha hecho un estudio en materia de seguridad, tanto subterráneo como aéreo, donde vayan a estar ellos, como que hay, que no hay, se marcarán medidas de seguridad en esa zona. También han tenido que prepararse las empresas locales contratadas para prestar servicios, como el del transporte. Con flotas limitadas han tenido que apoyarse en taxis y el servicio público. Exigen alquiler de vehículo con conductor, con chofer, y la verdad es que solo hay 6 licencias en la isla, un poco difícil poder atender a todas las demandas, pero bueno, comunicándole que debido a que somos empresas pequeñas y no podemos abarcar a tanto, pues han sido comprensibles.
transformarse. Durante esta semana vimos también al convento de San Francisco cedido por el Cabildo para acoger el acto homenaje a la ejemplaridad del pueblo palmero, actos que han llevado el nombre de La Palma por todo el país. La población de La Palma, que ha aprovechado estos actos institucionales para volver a reivindicar sus demandas, sus necesidades, han colocado pancartas en distintos puntos del municipio de Los Llanos de Aridane, donde lanzan ese mensaje que necesitan que esas ayudas se transmiten con mayor urgencia. Aseguran que esas ayudas continúan sin llegar, que todo el proceso está siendo muy lento y que siguen teniendo la sensación de que son invisibles. Precisamente ayer la plataforma de personas afectadas por el volcán se reunía con el ministro Félix Bolaño para transmitirles todas estas inquietudes. Reivindicamos la parte habitacional, reivindicamos que tengamos una indemnización justa del valor de nuestras propiedades a 18 de septiembre, reivindicamos nuestra presencia en todos los lugares donde se tomen las decisiones. Pues ya han escuchado a la población que sigue reclamando que sea más rápido el proceso de reconstrucción. Noelia García, ¿está siendo lento este proceso? Está siendo más lento de lo que nos gustaría, sobre todo respecto a la alternativa habitacional. Es verdad que no es fácil montar viviendas de la noche a la mañana, pero las familias ya lógicamente se desesperan. Muchas están viviendo en casas de familiares, de amigos, casas prestadas. Otras personas siguen esperando que se les adjudique vivienda y la verdad es que pasados los meses se hace complicado. El Gobierno tiene planteado entregar más viviendas los próximos meses y esperamos que sea a la mayor brevedad. Vivienda y carretera son las mayores demandas que hacen, ¿no? Sí, por un lado está la reconstrucción física del Valle de Aridane respecto a la alternativa alojativa y a la reconstrucción de las comunicaciones con el lado sur de la colada, que ahí tenemos las limitaciones de las temperaturas de la colada, con lo que poco podemos hacer. Y después también hablamos de la reconstrucción económica, es decir, de la reactivación económica del Valle de Aridane. Usted bien decía, se han perdido muchas viviendas vacacionales, una zona importantísima productiva y las personas necesitan tener esperanza en el futuro, no solo porque tienen una casa, sino porque tienen posibilidades de que su familia pueda vivir. Precisamente eso, el futuro, ¿cómo lo visualiza a corto plazo? Bueno, para nosotros es fundamental la reconstrucción del todo el terreno agrícola que está bajo la lava del volcán. Es verdad que cuando estuvo el comisario europeo de Agricultura nos quedamos contentos porque percibió cuál era la realidad de la isla de La Palma y las necesidades de apoyar al sector agrícola, también con un sector industrial y cómo no, y eso obviamente influye en el sector comercial que para nosotros es vital. Por lo tanto, el trabajar conjuntamente en esa reactivación económica nos parece vital y ayer pedíamos justamente la constitución de una comisión que trabaje todos estos aspectos, incluida incluso la propia formación de las personas, porque lo que no podemos permitir es que necesitemos gente para trabajar y no tengamos gente formada. Falta gente para poder terminar de retirar la ceniza, por ejemplo, de la zona de Las Manchas, que la población se queja de que hacen falta más manos. Bueno, se ha hecho un trabajo importantísimo, estamos sacando ceniza desde mediados del mes de diciembre, se han contratado multitud de empresas, además ahora con todo el personal de Gesplan, estamos hablando de miles de personas trabajando para la retirada de ceniza y será un proceso en el que tardemos muchos años, incluso estamos también retirando incluso lava de parte del cementerio, un ámbito tan sensible. Por eso digo que lo que es que todo esté como estaba antes del 19 de septiembre van a pasar muchos años. Queda mucho trabajo por delante. Noelia García, alcaldesa del municipio de Los Llanos de Aridane, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Y no ha sido la única personalidad que ha pasado por este set de los servicios informativos de Televisión Canaria. Desde primera hora, distintas personalidades han sido entrevistadas aquí en esta casa haciendo un análisis de la situación en La Palma y también de la actualidad. Administraciones, repito, con distintos colores políticos, hemos apartado las diferencias, más de 330 millones, una implicación tremenda del Gobierno de España. Palmeros nos pedían 24 horas después del volcán que no le olvidáramos y no les vamos a olvidar porque todavía tenemos mucho por reconstruir. Nunca en la historia de las administraciones públicas españolas, nunca se han otorgado ayudas tan rápido. Nadie sienta que sigue pagando una hipoteca de una casa que ya no tiene.
y desde luego del Gobierno de España somos sensibles y por eso hemos suspendido el pago de este tipo de préstamos y de hipotecas. No va a ser la misma vida, obviamente, porque vamos a ser mucho más conscientes del riesgo volcánico y una de las claves es recuperar el viario, ¿no? Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el compromiso de inversión en una carretera muy importante que uniría la circunvalación de Tazacorte con Puerto Naos, una obra que ya abriría un canal de comunicación norte-sur. Los gases, hay zonas como La Bombilla y como determinadas partes de Puerto Naos que siguen generando muchísimos problemas y lo peor es que todavía no sabemos cuánto puede durar eso. Ha habido momentos graves en la emergencia, pero lo que ha habido, siempre lo recalco, es un civismo muy importante de la ciudadanía palmera. El próximo sábado se cumplen 6 meses desde que se abriera la tierra en Cumbre Vieja y ha generado un volcán, la montaña más joven de España, Javier Sánchez, que sigue siendo un atractivo turístico. Así es, se ha convertido en eso, un recurso más del turismo para la isla de La Palma. Uno de esos puntos de observación para poder observar este fenómeno es este de la Plaza de Tajuya. Hasta aquí siempre llegan muchas personas cada día para poder observar, tal y como dices, esa montaña más joven de España. Una montaña que sigue ofreciendo esa imagen de cambio de color permanente para poder mostrar cada día una cara diferente, aunque eso sí, después de que terminó la erupción volcánica, su fisonomía sí que no ha variado, sigue ofreciendo esa imagen llameante, ese humo sigue saliendo en la parte alta de su cráter principal, ya sin peligro alguno, al menos en esa zona, pero lo cierto es que para las personas que se acercan a los diferentes puntos de observación sigue siendo un fenómeno único. Nosotros venimos de Gran Canaria, venimos a verlo, la verdad, y es como tristeza. Es una sensación muy como de abandono. Pues la sensación es eso, de verlo desde aquí, que no lo había visto nunca, y ver el espectáculo que es, y la tremenda montaña que hay formada aquí al lado de él. Yendo ahora que nos podemos meter por algunos sitios que estaban más o menos prohibidos, y entonces la verdad es que es increíble, es increíble. Pues como decimos, queda mucho trabajo en la isla de La Palma para esa reconstrucción y recuperación económica y seguimos pendientes de la conferencia de presidentes y presidentas que se está celebrando en los Llanos de Aridane. A partir de las 4 de la tarde, comparecencia del presidente del Gobierno de Canarias. Nosotros les contaremos todos los detalles esta noche desde La Palma en el informativo. ...18 días de invasión en Ucrania y Rusia no cesa en sus ataques. 35 personas han muerto, 134 han resultado heridas tras el bombardeo a una instalación militar al oeste del país, muy cerca de la frontera con Polonia y también relativamente cerca de donde se encuentra Nicolás Castellano. Nico, se trata de uno de los ataques más duros desde que comenzó esta invasión. Sí, desde primera hora llegábamos a la puerta de esa base y veíamos el trasiego de ambulancias, de coches con las lunas reventadas. El impacto de esos 30 misiles ha sido brutal, según nos describía el alcalde de la localidad. 35 muertos, según el balance provisional del ejército ucraniano, más de 130 heridos. Se trata de uno de los ataques más cruentos desde el inicio de las hostilidades de Rusia contra Ucrania. Estamos a solo 25 kilómetros de la frontera de Polonia, por tanto de la Unión Europea y por tanto del suelo de la OTAN. Y esto es un paso estratégico, según analizan aquí en Ucrania, dada la hostilidad que está desarrollando Putin, sobre todo a estas bases aéreas que hasta ahora servían para suministrar material humanitario y también armamento desde los países de la Unión Europea a todo el oeste del país. Hay mucha preocupación en la zona y esta misma mañana miles de civiles han huido desde aquí hasta Polonia. Son los instantes posteriores al ataque ruso a una base ucraniana. El gobierno local habla de al menos 35 muertos. Los heridos, más de un centenar, son trasladados hasta un hospital cercano.
La base atacada se encuentra a tan solo 25 kilómetros de Polonia. En el país vecino escuchan ya los bombardeos y aumenta el temor. Estos vecinos de Polonia confirman que oyeron los ataques la pasada noche. Tienen cada vez más miedo, aseguran, un miedo que alimentaba hace unas horas esta parlamentaria ucraniana. Mientras, el ejército ruso comparte en redes sociales sus operaciones cada vez más extendidas. En el norte, en Chernihiv, los servicios de emergencia han tenido que evacuar a los vecinos atrapados en este edificio. Bombardeos también en el sur, en la región de Donetsk, donde han destruido, entre otros edificios, este hospital con varios fallecidos en su interior. También en la zona cercana a Mariupol, donde el presidente Zelensky ha dicho hoy esperan la llegada de la ayuda humanitaria. En las últimas horas, los ataques en Irpin, cerca de la capital, han provocado la muerte de un periodista estadounidense. Los países de la Unión Europea y del resto del mundo están actuando de forma decisiva, proporcionando ayuda financiera, militar, logística y también acogiendo de forma temporal a estos refugiados. Pero, ¿qué se puede hacer legalmente contra quien ha cometido esta invasión? 39 países del mundo ya han denunciado a Putin. Hay 5 tipos de tratados internacionales por los que Rusia no podría invadir Ucrania, utilizar armas especialmente lesivas y dañar a civiles. Hay 3 tratados generales: la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Humanitario Internacional con los convenios de Ginebra y los convenios de limitación del uso de armas, y 2 específicos: el Memorándum de Budapest del 94 y los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015. Estos 2 últimos es muy probable que Putin los esté vulnerando. Se pacificó la situación que había de crisis bélica, en los que evidentemente una invasión de Rusia vulnera esos acuerdos que tomaron. Ucrania cede las armas nucleares que estaban en su territorio de cuando se desmembró la URSS, y la URSS se comprometió a otorgarle seguridad a Ucrania, por lo tanto invadir es lo contrario. La Corte Penal Internacional, tratado específico formado por 123 países, podría perseguir a naciones que cometieran una ilegalidad de estas características, siempre y cuando no lo hayan firmado. Rusia no forma parte de este organismo. Este ya ha abierto una investigación. Si encontrase pruebas de que Putin ha cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio, podría dictar una orden de detención contra Putin. Esa detención no se podría llevar a cabo en Rusia, pero Putin no podría viajar a ninguno de esos 123 países. El último dato de ACNUR cifra en 2.690.000 las personas que han abandonado Ucrania. Muchos lo hacen con destino a Hungría, Eslovaquia, Rumanía, pero es a Polonia a donde han llegado más de la mitad de esos refugiados, de esas refugiadas. Muchos ingresan en la Unión Europea. Michel Quintana, también por esa frontera en la que estás hoy, en Medica. Sí, de ese 1.300.000 refugiados que han llegado hasta Polonia, casi la mitad lo han hecho por este punto que está detrás de mí y uno que hay muy próximo. Hoy vemos la misma afluencia de estas personas que huyen de Ucrania que en otros días, y también esa misma organización. Cada vez hay más voluntarios intentando ayudarles, ayudan a cargar sus maletas, les dan comida, alimentos, les dan cualquier tipo de necesidad, primera necesidad que tengan. Hemos hablado también con el alcalde de esta localidad. Se hizo muy conocido hace tan solo unos días porque le entregó al ultraderechista Matteo Salvini una camiseta de Putin cuando Salvini había venido aquí a la frontera a apoyar la llegada de estos refugiados. El alcalde de esta localidad le recordó que él es un ferviente admirador de Putin y así se lo hizo saber. Pero más allá de este hecho, hemos hablado con él de cómo se organiza la infraestructura para recibir y transportar a más de 500.000 personas. Un alcalde, por cierto, que de no ser por esta gravísima crisis, estaría ahora mismo de vacaciones en nuestras islas. Volchev Bakun nos muestra fotos de su mujer. Ella y sus hijos regresan de Canarias este fin de semana. Él tenía planeado acompañarlos, pero el conflicto le ha obligado a cancelar sus vacaciones. For Canary holidays and I can't go, so that's normal for me. Es desde hace años el alcalde de Przemysl, una ciudad de apenas 66.000 habitantes que ha recibido en las últimas semanas más de 500.000 de refugiados. All of them was very well supported, and we help all of that people coming here. We try to do the best we can, you know.
La localidad ha multiplicado por 10 su población, pero asegura trabajan para mantener la normalidad. Life is a normal, nearly normal, you know. All offices work normally, schools work normally. A lot of people from Przemyśl want to give some help. After work, after school, a lot of kids coming here. Hace días se hizo popular por este gesto. Recibía al ultraderechista Matteo Salvini, al que reprochó delante de los medios su apoyo a Putin, mostrando la camiseta exhibida en múltiples ocasiones por el político italiano. No respect for you. Thank you. That war, it doesn't start 2 weeks ago. It started in 2014, when first invasion from Russia to Ukraine. But after that invasion, a lot of European politics say still they support Putin. Reprocha a los políticos, pero no a la ciudadanía europea, que asegura está volcada en ayudar a los que huyen de la guerra. La guerra de Ucrania es uno de los motivos por los que el precio del combustible se ha disparado. En las gasolineras, con los precios más bajos, se forman colas kilométricas de coches que esperan para repostar. Ya lo habrán comprobado, la invasión de Ucrania afecta directamente a la economía. Se está notando una subida de precios en la luz, en los combustibles, en algunos alimentos. Una situación que no se contemplaba en los presupuestos de 2022 y en los que España, uno de los países más endeudados, pagaría una factura muy alta. Carmen Zamora tiene más datos. Los presupuestos fueron aprobados con el precio del barril del petróleo rondando los $60 para todo el año. En estos momentos alcanza la cifra de 100 y continúa subiendo. Esto supone una factura de 20.000 millones de euros para España. Precios al alza en el petróleo y el gas principalmente, pero también en algunos alimentos, cereales y aceites vegetales, de los cuales Ucrania y Rusia son los principales productores. Distribuidores y consumidores ya ven que la cesta de la compra es más cara que la de hace un año. Cesta de la compra que ya en febrero subía desde el año anterior un 7%. El litro de gasolina en Canarias, por ejemplo, se ha encarecido desde enero una media de 40 céntimos el litro. Esto ocurre en un inicio de año en el que apenas se había conseguido estabilizar la situación a niveles anteriores a la pandemia. Roberto y Miguel Ángel se han criado entre animales, han sido su medio de sustento y ahora a duras penas lo sigue siendo. En esta finca arrendada tienen 270 vacas, cada una da 33 litros al día, pero su coste supera los 14 euros por jornada. Parece un problema de matemáticas y realmente lo es, porque todo sube menos sus ingresos. Esto no hay por dónde cogerlo y cada día peor. Lo que dan las vacas no da para pagar la comida. El sector primario atraviesa su peor momento aquí en Canarias. En los últimos 3 años no han dejado de subir los precios, el coste de las materias primas, la electricidad, el carburante, pero sin embargo el precio de la leche, el que reciben, es el mismo, apenas 45 céntimos por litro. Para poder ser competitivos deberían recibir por lo menos 60. La leche sigue valiendo de cuando yo nací. Bueno, ellos en el lineal sí lo suben. Ya el kilo de queso vale 10 euros, queso fresco. Y a nosotros nos pagan la miseria que nos pagan por el litro de leche. En febrero tuvieron que despedir a un empleado por esto. 16.000 euros de pérdida. Dudan de que todas las queserías acepten pagar más y esperan por las ayudas públicas. Antes se compraba el maíz a 120, 140 euros y ya va por 280. Si la situación no cambia... El futuro yo creo que son todas las vacas al matadero. No parecen viables otras alternativas. ¿Qué hago? ¿Voy a la suelta y bajo a Las Palmas? No puedo hacer otra cosa. 5 presos destrozan sus celdas en la cárcel Las Palmas 2. Los hechos ocurrieron ayer cuando uno de ellos iba a ser trasladado de galería y se negó. Un ataque de violencia al que se sumaron otros 4 internos del mismo módulo. Los funcionarios de prisiones han lanzado un comunicado denunciando fallos en la seguridad. En unas horas estaremos ya en alerta en toda Canarias por fenómenos costeros adversos, pero ya está siendo un fin de semana negro en las playas y en los charcos de nuestras costas. 2 mujeres fallecidas, una en El Hierro y otra en Fuerteventura, y un joven desaparecido en Bajamar, en Tenerife. Es el triste balance de este fin de semana. Lucía Mora nos da más detalles de esa búsqueda. El charco de la Laja en Bajamar es el punto en el que desapareció el joven, cuya búsqueda aún continúa en este momento. Desde primera hora de la mañana, un helicóptero del GES peina esta parte del litoral donde se vio el joven por última vez antes de ser arrastrado por el mar.
fin de semana trágico en Canarias. Ayer fallecía una mujer en El Hierro y esta mañana otra perdía la vida en la costa de Fuerteventura. La situación, según previsiones, se complicará aún más a partir de las 6 de esta tarde, cuando se espera que se produzcan olas de hasta 5 metros de altura. Los vecinos del lugar advierten de los peligros que encierra la zona por la presencia de fuertes corrientes. Viene mucha gente, tal por ejemplo como estaba el mar ayer, que estaba bastante fuerte. Entonces los peligros aquí que conlleva es que no sabes dónde te va a llegar el mar. Te entra por cuando menos te lo esperas, te lo lleva. Ya han comenzado las obras de rehabilitación en la Casa de los Coroneles en Fuerteventura, unos trabajos en uno de los edificios más emblemáticos de la isla que van a durar al menos un año. La Casa de los Coroneles fue declarada bien de interés cultural hace más de 4 décadas. En la actualidad se trata de uno de los puntos turísticos más visitados de Fuerteventura y funciona además como centro cívico. Una grieta estructural en el Torreón del Este es lo que ha adelantado las obras de rehabilitación. El proyecto pretende tratar la carpintería y las humedades, además de restaurar los desperfectos. Se trata de unas obras que son necesarias sobre todo para mantener el patrimonio cultural de Canarias, y eso nos va a permitir también que tener un espacio de calidad importante donde acoger todas las actividades culturales que veníamos desarrollando, pero ahora en un edificio renovado y remozado. Las actividades culturales se trasladarán a la Asociación Raíz del Pueblo hasta dentro de un año, cuando la Casa de los Coroneles vuelva a recibir al público con su mejor cara. Nueva brutalidad animal. Atan el hocico a un perro con cinta americana, supuestamente porque ladraba demasiado. Así se encontraron a este perro miembros de la Asociación por la Defensa y contra el Maltrato Animal de Lanzarote, quienes han denunciado esta agresión y quienes también se encontraban más perros con síntomas de desnutrición. Hasta 7 estaban en una situación higiénica deficiente, según la asociación. El animal ha sido acogido y el caso ya se encuentra en los juzgados. Se encuentra regular, muy miedoso, tiene, claro, obviamente mucho dolor en su hocico, pero está tratado por la veterinaria Carolina de Decanes y ahí está en muy buenas manos. Y lo único que podemos decir que ojalá que no devuelvan a este perro, a ese señor sin alma. La Gomera y El Hierro tienen lazos históricos que anoche volvieron a unir en forma de hermanamiento musical en la frontera, con la participación de la cantante reña Dilaya Costa y el grupo Hijos del Silbo, representando a la isla colombina. Una velada de música en directo con la interpretación de diferentes estilos y canciones. Este proyecto nace a partir de la colaboración del Ayuntamiento de la Frontera, el Centro de Iniciativas Turísticas del Hierro y un empresario que trabaja en las dos islas. Entendemos que nos unen muchas cosas, a las mal llamadas y las menores, porque yo creo que somos grandes. Demostrar un poco también del arte de La Gomera y vamos a hacer un hermanamiento de La Gomera con El Hierro. Cecilia, Mujer, Poesía y Mundo acercó anoche al municipio gomero de Hermigua la figura de Cecilia Domínguez a través de la charla Espectáculo escenificada por Ilenia y Mabel Quintero. Que la gente vea que la poesía no es algo que está en un libro, sino que hay gente lo suficientemente sensible como para poder representar esas palabras a un público. Cada vez que representamos esta pieza aprendemos muchísimo, siempre nos sorprende con algo nuevo. Sí, porque las preguntas no son siempre las mismas. No están ensayadas, no. Ella pregunta y después yo contesto. Para mí estar aquí con Cecilia, yo me siento pagada, sinceramente. Más allá de subirnos al escenario, que también lo que nosotras hablamos ahí detrás es un regalo. La mayoría de personas que vienen a vernos, por no decir todas, coinciden en que es un descubrimiento. El hecho de tener esta edad que tengo me ha permitido conocer a tanta gente como a Domingo Pérez Minija, Luis Feria, Arturo Macanti, a Pedro García Cabrera, Rafaela Rosarena, a toda esta gente. Y entonces todos ellos han dejado una huella en mí y yo creo que yo soy lo que soy gracias un poco a ellos. Es un espectáculo que une sensibilidades y que al margen de que sean poemas míos o no, cuando las sensibilidades se unen, también se une toda la gente, ¿no? O sea, es como una especie de unión espiritual. El documental brasileño La Opción Cero, protagonizado por migrantes cubanos retenidos en Panamá, es el gran triunfador de Miradas Doc 2022. La película usa las redes sociales y los teléfonos móviles para narrar la vida diaria de los migrantes. El trabajo Trincheras, rodado en la zona del Donbass, en Ucrania, tan de actualidad, se lleva el primer premio a la mejor ópera prima.
El festival especializado en documentales de creación confirma con su 15ª edición su posición como uno de los encuentros en torno a este género más importantes de nuestro país. Nos marchamos. Ya está aquí José Luis Perdomo, le va a contar toda la actualidad del deporte. Luego Shaila Falcón nos adelanta la previsión del tiempo. Y recuerden que esta tarde, durante el programa Tiempo de Alicios, podrán ver la rueda de prensa que ofrezcan los presidentes autonómicos cuando acabe esta conferencia de presidentes que se está celebrando ahora mismo en La Palma. Nosotros volvemos a las 8:30. Que pasen una feliz tarde.